Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga, amadas hermanas. Dios les bendiga a todos los amigos y amigas que vayan a estar con nosotros hoy y más adelante en esta transmisión y enseguida en este video que ahí va a quedar para todos cuantos quieran escucharlo y tener en sus manos este mensaje que creo que es demasiadísimo importante. El mensaje que les quiero compartir en esta hora es el siguiente, y lo he titulado de la siguiente manera: ignorar el cumplimiento de las profecías de la palabra de Dios y tenerlas en poco es peligrosísimo. Súper peligrosísimo. Amados hermanos, amadas hermanas, a quienes nos ha tocado vivir en este tiempo, nos ha tocado la bendición, la dicha y el privilegio de poder ser testigos del cumplimiento de muchas, pero demasiado muchas profecías que se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Profecías de la palabra de Dios. A muchos o a algunos les tocó vivir y estar en el tiempo cuando se escribieron, cuando se dieron estas profecías, y también fueron bienaventurados, fueron dichosos por haber formado parte o por haber participado, el poder estar en aquel tiempo cuando las profecías fueron dadas, cuando las profecías fueron escritas. Pero a nosotros ahora, hermanos, nos ha tocado esta grandísima bendición. No nos tocó estar en el tiempo cuando se dieron, no nos tocó estar en el tiempo cuando se escribieron, pero nos está tocando el tiempo cuando se están cumpliendo cabalmente delante de nuestros ojos. Y nosotros deberíamos de prestar suma y demasiada atención. Deberíamos de hacer un alto y deberíamos de esforzarnos por entender qué Dios nos está diciendo con cada profecía cumpliéndose delante de nosotros. Deberíamos de esforzarnos a entender el lenguaje de Dios a través del cumplimiento de las profecías de la palabra de Dios. Creo que no es tan complicado ni tan difícil entenderlo, si es que queremos entenderlo. Jesucristo nos dijo resumidamente que cuando vieres todas estas cosas cumplidas de las cuales Él estaba hablando, cuando Él estaba hablando en aquel tiempo, digo, cuando vean todas estas cosas cumpliéndose, erguíos y levantaos, porque vuestra redención está cerca. He aquí que yo estoy a las puertas. No es complicado entender. No es complicado comprender qué nos quiere decir Dios con las profecías que se están cumpliendo ahora delante de nuestros ojos. Que por donde le busquemos, nos encontramos con profecías cumpliéndose al pie de la letra. Que por donde nos volteemos, nos encontramos con profecías cumpliéndose al pie de la letra, cumpliéndose cabalmente, tal cual fueron escritas. Nos resta entender, nos resta comprender y tomar cartas en el asunto de que Cristo está a las puertas. Cristo está a punto de arrebatar a su iglesia. Y quien ignore el cumplimiento de las profecías de la palabra del Señor puede perder demasiado.
puede perderlo todo. Puede perder muchísimo. Puede perderse él o ella. Hermanos, hermanas, esto es demasiado importante, perdón. Esto es demasiado importante que la iglesia, los cristianos principalmente, el mundo no entiende esto. Los impíos, los gentiles, los que están lejos de Dios, no entienden esto. No comprenden esto. E ignoran esto. Y tienen en poco esto. Pero los cristianos, los llamados cristianos de hijos de Dios, deberíamos de estar prestando suma atención y poniendo y tomando cartas en el asunto. Porque si nosotros ignoramos el cumplimiento de las profecías de la palabra del Señor, y si las tenemos en poco, estamos peligrando muchísimo. Nos podemos quedar a la gran tribulación. Cristo puede venir y nosotros ni cuenta nos vamos a dar. La iglesia puede ser arrebatada y nosotros dejados. Podemos morir y nos podemos perder. Y no vamos a participar de la primera resurrección. Hermanos, hermanas, esto es algo demasiadísimo importante que tomemos en cuenta y prestemos suma atención y que nos levantemos. La iglesia debe estar alerta. La iglesia debe estar despierta. Los cristianos debemos estar bien alertas. Los cristianos debemos estar bien despiertos. Los cristianos, la iglesia, somos los principales, los primeros que no debemos estar durmiendo ni desapercibidos, sino los cristianos y la iglesia somos los que debemos estar bien alertas y apercibidos. Dijo el Señor Jesucristo en cierta ocasión, cuando el cielo tiene arreboles, dicen, viene lluvia. Cuando amanece el cielo despejado, dicen, hoy habrá calor. Dijo el Señor, ¿cómo pueden entender el tiempo y no pueden entender el cumplimiento de mi palabra? Eso nos quiso decir, o nos quiere decir. Y es verdad, cuando usted ve que empiezan a subir las nubes, que se empieza a nublar el cielo, usted dice, va a llover. Y toma las debidas precauciones. Cuando amanece despejado, usted dice, hoy habrá calor, estará soleado. Y hace lo que debe de hacer. Oiga, así como podemos entender esto tan simple y tomamos las debidas precauciones o decisiones o determinaciones necesarias concerniente a lo que vemos, conforme lo que vemos, conforme al tiempo, bueno, si somos espirituales de verdad, entendamos los tiempos finales que vivimos. Comprendamos que cada profecía cumplida nos está diciendo que cada día Cristo está más cerca de venir por la iglesia. Y que lo que nos toca hacer a nosotros es levantarnos y ayudar a otros a levantarse. Lo que nos toca a nosotros es apercibirnos y esforzar por apercibir a otros a que se aperciban. Lo que nos toca a nosotros es estar bien alertas, bien a la expectativa y estar alertando como voz de trompeta
a lo largo y a lo ancho del mundo, para que otros también estén alertas, para que otros también se aperciban. Pero preguntémonos, ¿estamos haciendo esto? O no sea que el mundo dormido, la gente de afuera dormida, el mundo y la gente de afuera no entiende lo que pasa e ignoran lo que ve, solo se asusta, se espanta, se truena los dedos y nada más. A los cristianos no les debe estar pasando esto. Los cristianos no nos debemos espantar. La iglesia no se debe de asustar. No, los cristianos deben entender que es urgente que se preparen, que nos preparemos ya y bien preparados. La iglesia debe de entender que debemos estar ya bien apercibidos, viviendo una vida pura, limpia y santa y apartar todo lo malo, porque Cristo está a las puertas y que la iglesia debe de estar siendo luz del mundo y sal de la tierra. La iglesia debe estar transmitiendo la esperanza de gloria, la esperanza de salvación, la esperanza de vida eterna, la esperanza de ir al cielo. La iglesia debe estar activa, no durmiendo. La iglesia debe estar en profunda oración, en profunda comunión, en buena relación con Dios, llena del Espíritu Santo, llena de la presencia de Dios, llena del poder de Dios, vestida de la santidad de Dios. La iglesia tiene un papel demasiado importante que Dios le ha dado para desempeñar en esta tierra, y es de resplandecer como un gran luminar en el mundo, de brillar. Tenemos que brillar, tenemos que resplandecer, porque si no resplandecemos y si no brillamos, es que no nos levantamos, y entonces si no nos levantamos, la oscuridad de las tinieblas nos están arrastrando. Cuidado y alerta, hermanos, cuidado y alerta. Si no estamos desempeñando el papel que Dios nos ha dado por desempeñar aquí, dijo el Señor, si la sal se desvaneciere, si la sal perdiere su sabor, no sirve más para nada, sino para ser hollada de los hombres y pisoteada. Esto es terrible. El mundo duerme y en un profundo sueño, pero la iglesia no debe dormir. La gente allá afuera está empeñada en tantas cosas pasajeras y terrenales, porque no entiende las cosas eternas, porque no entiende las cosas espirituales. Pero tú, usted y yo, que somos iglesia de Cristo, cristianos, entendemos espiritualmente. Ustedes y yo, que somos cristianos e hijos de Dios, iglesia de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Usted y yo, que somos espirituales, tenemos que tener la capacidad de ver más allá de lo que todo el mundo ve. Hermanos, hermanas, atención y mucho cuidado. Ignorar el cumplimiento de las profecías de la palabra de Dios y tenerlas en poco es peligrosísimo. Hay que mirarlas, hay que prestar atención y hay que tomar cartas en el asunto. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículos 16 hasta el versículo 20. Apocalipsis capítulo 22, versículos 16 hasta el versículo 20. Mire lo que dice la palabra del Señor. Si tiene la Biblia, tome la idea conmigo. Apocalipsis 22, 16 al 20, los últimos versículos de la Biblia. Dice así: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David,
la estrella resplandeciente y de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida de balde. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sea así. Ven, Señor Jesús. Cuando nosotros ignoramos el cumplimiento de las profecías de la palabra del Señor, estamos siendo incrédulos a lo que Dios nos dice aquí en su palabra. Y es como si estuviéramos quitando a la Biblia, a la palabra de Dios, estas partes escriturales que se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Y mire lo que dice aquí. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno le añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno habla de más, si alguno en vez de decir lo que está en este libro dice otras cosas que no están aquí, dice que pondrá sobre ella las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, sí quiere decir, si alguno las ignora, las tiene en poco, y viendo el cumplimiento de ellas, las sigue ignorando, las tiene en poco, y no toma cartas en el asunto, y menos advierte a los demás de ello, dice, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esto es serio y peligrosísimo. Si usted quiere seguir ignorando, hágalo, pero la consecuencia será fatal, será terrible, será espantosa. Si usted quiere tener en poco, esto puede hacerlo, pero será algo terrible. Terriblemente terrible. Es importante que prestemos atención a lo que vemos, a lo que oímos, a lo que pasa alrededor de nosotros. No para espantarnos, no para asustarnos, sino para entender que debemos estar ya preparados porque Cristo está a las puertas. No durmamos como los demás, dijo Pablo a los tesalonicenses, sino velemos y seamos sobrios. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Los que oyen y prestan atención a la palabra de Dios, a las profecías, y mayor aún cuando estamos viendo el cumplimiento de las profecías de la palabra de Dios y prestamos atención, dice que somos bienaventurados, doblemente felices, dichosísimos, felicísimos. Pero quienes las ignoren, quienes las tengan en poco, no que lo digan con palabras, con que lo hagan caso. Ven tantas cosas y siguen descuidando la oración. Ven tantas cosas y no les importa la comunión con Dios. Se ocupan en tantas cosas, en tantos compromisos, en tantas actividades, en tantas cosas materiales, en tantas cosas pasajeras. Se ocupan de todo, pero no se ocupan de su comunión con Dios. Menos de meter a los demás a la comunión con Dios en verdad.
Eso es ignorar las profecías. Lo que más debemos hoy hacer es apercibirnos y apercibir al pueblo. Apercibirnos y apercibir a los demás. Provocarlos, como dijo Pablo, al amor y a las buenas obras. Provocarlos a la oración, al ayuno, a la lectura de la palabra del Señor, a la santidad, a la consagración, a la preparación, al amor y a las buenas obras, a la reconciliación con Dios y entre nosotros. A eso debemos provocarnos hoy más que nunca. No, pero hoy hay demasiadas ocupaciones. Hoy hay demasiadas actividades. Hoy hay demasiados compromisos, pero no realmente con Dios. Porque a veces son compromisos humanos. Y con humanos, no realmente con Dios. El compromiso con Dios, el real compromiso con Dios se está descuidando, se está teniendo en poco. La relación con Dios se está descuidando. La comunión con Dios se está perdiendo. Se está ignorando la palabra de Dios. Se está ignorando el cumplimiento de las profecías de la palabra del Señor. Cuidado, hermanos. Cristo puede venir y llamando a los cristianos nos podemos quedar, nos podemos perder, hermanos. Cuidado. Dijera el apóstol Pablo a los hebreos. El apóstol Pablo a los hebreos les dijo por ahí en el capítulo 2, versículo 1. Les dice así: por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Es tiempo de prestar suma atención a lo que Dios dice y a lo que está pasando. Porque lo que está pasando no es cualquier cosa. Miremos lo que está pasando con el pueblo escogido de Dios, con el pueblo de Israel. Cosas altamente proféticas. Cosas altamente relacionadas con el cumplimiento de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y en los demás países, y alrededor del mundo, a lo largo y ancho del mundo, cosas que están pasando. Aún entre la misma iglesia, en las familias, en los matrimonios, están pasando cosas que no son otra cosa que cumplimiento de las profecías que están escritas en la palabra de Dios y que nos dicen todas al unísono: Cristo está a las puertas, Cristo viene, prepárate. No te vaya a tomar por sorpresa. Por tanto, es menester, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y yo le añado, y a las cosas que estamos viendo. No nos hagamos los desentendidos y que no vemos, porque nos va a costar carísimo. Si Dios nos ha dado la dicha de entender un poquito más que los de allá afuera, de comprender un poquito más que los de allá afuera, no ignoremos lo que ya vemos. No tengamos en poco lo que ya vemos. Porque si no, nos va a llegar a pasar lo que dice el Señor en su palabra a través del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Como no quisieron dar oído a la verdad, Dios los entrega a la mentira. Hermanos, esto es serio y es peligroso. Hermanos, ignorar el cumplimiento de las profecías de la palabra del Señor y tenerlas en poco es peligrosísimo, peligrosísimo. Hermanos cristianos, hermanos siervos de Dios, no ignoremos el cumplimiento de las profecías de la palabra del Señor y levantémonos y obremos y hagamos en muestra de que entendemos el lenguaje de Dios. De que entendemos y comprendemos lo que nos está diciendo Dios con el cumplimiento de su palabra delante de nuestros ojos, hermanos. Nosotros somos de la luz. Nosotros no somos de la noche, dijo Pablo. Obremos y actuemos como de día y no de noche.
Cristo está a las puertas. Cristo puede venir en cualquier momento. Y lo más terrible no es que el mundo lo encuentre desapercibido. Lo más terrible será que a la iglesia la encuentre desapercibida. Bueno, a usted o a mí, porque Dios tiene un remanente que estará percibido. Habrá un grupo, un remanente que estará percibido. Pero no vaya a ser que usted y yo, que vemos, que entendemos, que conocemos, que tal vez hasta predicamos, nos vaya a encontrar desapercibidos. Nos vaya a encontrar descuidados. Nos vaya a encontrar durmiendo. Nos vaya a encontrar bien ocupados en las cosas terrenales y materiales, pero descuidando las cosas espirituales. Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Hermanos, es muy importante que nosotros prestemos atención, suma atención a esto. Ya no tengamos en poco lo que está pasando a nuestro alrededor. No lo ignoremos. No es otra cosa que cumplimiento de la profecía de la palabra de Dios. La caridad se está restringiendo terriblemente en el mundo entero. Y lo más terrible es que hasta en los cristianos. La frialdad no solo le está alcanzando al mundo. La frialdad está entrando en las iglesias. La frialdad está entrando en los siervos de Dios. El resfrío de la caridad está terrible. Pero que no le alcance a usted. Y si le alcanzó, corra a Cristo y caliéntese con la ayuda de Dios. El aumento de la maldad está hasta el tope. Y esto es cumplimiento de la palabra del Señor. Las pestes cada día aumentan en el mundo. ¿Qué son las pestes? Enfermedades. Mira a tu alrededor. Cada día hay más enfermedad. Y apareciendo más enfermedades que no eran comunes. Ahora ya no son enfermedades livianas. Ahora ya no son enfermedades leves que con remedios se sale adelante. Ahora ya no son enfermedades que con una pastillilla por ahí pasaban. Ahora no. Ahora las enfermedades son cosas serias. Son pestes. Ahora ya hay que pensarle para enfermarse. Porque ya no son cosas livianas. Ya no son enfermedades que se remedian con cualquier cosa simple, no. Ahora son cosas realmente altamente serias. Las enfermedades requieren tratos sumamente especiales. Hermanos, cada día hay más enfermedades, más pestes. Y dice la palabra del Señor, cuando todo esto se viera, es que el Señor Jesucristo está a punto de venir por su iglesia. Problemas por donde quiera. Riñas, pleitos, guerras, rumores de guerras, reino contra reino. Engaño y mentira por donde quiera. Falsos cristos. Falsos profetas por donde quiera. Que son los que ahora parece que más están hablando. La falsedad y la mentira es la que más está propagando. Y la verdad a veces se queda encerrada en cuatro paredes. Y no sale a la luz. Y no resplandece fuera. Dijo el Señor que no se debe encender una lámpara y no se debe poner bajo un almud, sino se debe poner sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Pero no. Ahora la mentira fluye con libertad donde quiera. En las calles hay mentira y falsedad en abundancia. En los parques, en las cárceles, en los hospitales, en los centros de rehabilitación.
en los internados, en diferentes lugares y en el mundo entero, la mentira abunda, fluye ampliamente. Y la verdad, una que es estorbada demasiado, una que es oprimida demasiado, pero otra que no nos esforzamos por propagarla ampliamente con la ayuda de Dios. Levántate y resplandece, dice el Señor, que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece, cristiano. Ya no sigas más encerrado. Hermano, hermana, cristiano, siervo de Dios, ya no sigas más encerrado. Dice Isaías, extiéndete, amplíate. No te quedes ahí como una papa enterrada. Sal afuera. Hay tanta necesidad. Se necesita salir afuera, hacerle por lo menos contrapeso a la maldad, al mal, al enemigo, a la oscuridad del mal del enemigo, a las tinieblas. Es urgente que nosotros nos extendamos a la derecha y a la izquierda, atrás y adelante, que expandamos la verdad de Cristo, que expandamos la salvación de Dios, que propaguemos el Evangelio de Jesucristo. Miren lo que dice Isaías 54, 1 y 2 y 3. Dice, alégrate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la dejada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu cabaña, y las cortinas de tus tiendas sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas. Porque a la mano derecha y a la mano izquierda has de crecer, y tu simiente le dará gentes, y habitarán las ciudades asoladas. Dice el 4 y el 5, dice así: no temas, que no serás avergonzada, y no te avergüences, que no serás afrentada. Antes te olvidarás de la vergüenza de tu mocedad, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Iglesia, conságrate, santifícate y prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Cristianos, levantémonos. No vamos solos. ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué tener temor? Si Dios está con nosotros como un poderoso gigante. ¿Por qué no salir a darle batalla al enemigo? ¿Por qué no levantarnos a hacerle guerra y frente al enemigo con valor y con poder de Dios, si Dios está con nosotros? Y si Dios con nosotros, nadie contra nosotros. ¿Acaso va a poder más la mentira? ¿Acaso va a poder más el engaño? Dijo el apóstol Pablo, porque mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Y dijera Eliseo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Tal vez no tenemos tanta gente humanos con nosotros, pero tenemos a Dios, que con Él nos es suficiente y basta, y con Él tenemos a todo el ejército celestial con nosotros y a favor de nosotros. ¿Por qué no levantarnos y darle batalla al enemigo? ¿Por qué no levantarnos y extendernos a la derecha y a la izquierda con autoridad, con poder de Dios, y arrebatarle almas al maligno? ¿Por qué no nos levantamos
Porque nos falta valor. Nos falta real poder de Dios. Sin valor de Dios, a todo le tenemos miedo. Y creo que es lógico y es normal. Pero si tuviéramos realmente el valor de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, a nada le tendríamos miedo, ni al mismo diablo, ni a la muerte. Porque Dios es más fuerte y poderoso que el mismo diablo. Pero lamentablemente pudiera ser que no estemos realmente llenos del poder de Dios, como a veces creemos decirlo o decimos creerlo. Levantémonos y busquemos en verdad la presencia de Dios. Levantémonos y metámonos en real y profunda oración y llenémonos realmente del Espíritu Santo para tener el valor necesario y suficiente para salir a hacer la guerra al enemigo. Porque si no salimos a hacer la guerra al enemigo, el enemigo nos la va a venir a hacer hasta donde estemos encerrados. ¿Y qué vamos a hacer? Si no tenemos fuerza y poder para poder enfrentar al enemigo con valor y poder. Si nosotros no salimos a hacer la guerra al enemigo, el enemigo nos va a venir a hacer la guerra hasta donde estemos. Nos va a encontrar ahí, escondidos. Pero hasta ahí va a llegar a hacernos la guerra. Y usted no me deja mentir. El enemigo está entrando a hacer la guerra dentro de las mismas iglesias de las congregaciones, y fuertemente y terriblemente, que hasta llegamos a decir, pudiéramos poder con nosotros. No estar yendo a ayudar a los demás. Si usted no avanza, si yo no avanzo, si nosotros no avanzamos en nombre de Dios, con la ayuda de Dios, a contraatacar al enemigo, Él se avanza a contraatacarnos a nosotros. O más bien a atacarnos a nosotros, porque ya ni nos contraataca, porque nosotros ni siquiera cosillas le hacemos a veces al enemigo. Cuidado, no sea que al final nos vamos a acabar aliando con Él por no querer pelear con Él. Mejor peleemos con Él y contra Él, y no que vayamos a aliarnos con Él y perdernos juntamente con Él. Hermanos, hermanas, Dios está haciendo hasta lo máximo, hasta lo último, para que usted no se quede en la gran tribulación. Si alguien de nosotros no se levanta y Cristo viene y lo deja, no va a ser porque Dios no le haya advertido. Advertencias tenemos por mayoreo, alertas tenemos por mayoreo, avisos tenemos por mayoreo, llamados tenemos por mayoreo. Y cada día la voz de Dios es más fuerte hablándonos. Si aún así alguien se queda en la gran tribulación, será decisión personal y propia y de su propia voluntad. Si alguno se muere y se pierde, será por voluntad propia, decisión propia, porque así lo quiso. Pero Dios está procurando por salvar al mundo y librar a la humanidad de la condición de la perdición, y principalmente a usted y a mí, que nos llamamos cristianos y hasta siervos de Dios e iglesia de Cristo. Dios no quiere que nadie se pierda o que alguien se quede, no. Dios quiere que todos seamos salvos. Dios quiere que todos vayamos con Él al reino de los cielos. No ignoremos el cumplimiento de las profecías de la palabra del Señor. Tomémosle muy en serio y tomemos cartas en el asunto y hagamos caso. Seamos sabios y hagamos caso. Levantémonos en oración. Retomemos la oración. Levantémonos en ayuno y retomemos el ayuno. Levantémonos en santidad y procuremos la santidad completa y plena que Dios nos demanda en su palabra. Levantémonos y reconciliémonos con Dios real y plenamente, y también con nuestro prójimo. Es tiempo de buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Llenémonos del Espíritu Santo. Llenémonos de la presencia de Dios hasta rebosar. No seamos imprudentes. No seamos insensatos como las vírgenes insensatas. No, seamos como las vírgenes prudentes, que no solo llenaron sus lámparas de aceite, sino tomaron en reserva en sus vasos. Y fueron las que entraron con el novio a las bodas. Ellas entraron con el novio a las bodas. Y se le ve que se cerró la puerta. Luego vinieron las otras insensatas. Aunque tocaron, ya no se les abrió, quedaron fuera. Hermanos, hermanas, las consecuencias por ignorar el cumplimiento de las profecías de la palabra del Señor, tenerlas en poco, son terribles, fatales. Traen consecuencias eternas de condenación y perdición. Y no vaya a pasar con nosotros lo que dijo el apóstol Pablo. No sea que habiendo yo predicándoles a otros, yo mismo al final vaya a ser reprobado. Reflexionemos, recapacitemos y levantémonos y tomemos cartas en el asunto. Llenémonos de la palabra del Señor, escudriñemos la palabra del Señor, escudriñemos la Biblia y hagamos caso a lo que Dios nos enseña y aconseja en su misma palabra. Mire lo que dice la palabra del Señor aquí en Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3. Hagamos esto, hermanos. El salmista dijo algo parecido. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Los pensamientos más íntimos tú los conoces. Examíname, Dios, y ve si hay en mí, si encuentra el camino de perversidad en mí. Aparta todo eso de mí, ayúdame a quitar todo eso de mí. Esa es una de nuestras oraciones diarias. Que le digamos a Dios, enséñame tú, oh Dios, lo que yo no veo. Que si hice mal, no lo haré más. Hagamos nuestra oración de esta manera. Pidámosle a Dios con estas palabras. Mire lo que dice Lamentaciones 3, 40 y 40 hasta 44. Mire lo que dice Lamentaciones 3, 40 y 44. Dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones con las manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste. Mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube porque no pasaste la oración nuestra. Y sigue diciendo más todavía aquí. Usted puede leer todo este capítulo y todo el libro de Lamentaciones. El pueblo de Israel tuvo demasiadas advertencias de Dios para no sufrir las consecuencias fatales y terribles que vendrían por su desobediencia y rebeldía. Y por ignorar, tener en poco la palabra de Dios. El libro de Lamentaciones, precisamente por eso se llama Lamentación, porque son puro lamento. La mayoría no hizo caso. La mayoría pereció. Jerusalén fue destruida. Las profecías de Jeremías para mal alcanzaron a Jerusalén, al pueblo de Israel. Solo quedaron unos pocos con Jeremías que un poco o mucho hicieron caso a la palabra de Dios y temieron a Dios. Pero las consecuencias fueron fatales y terribles. Jerusalén fue asolada y destruida y acabada. Y muchos fueron cautivos por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Hermanos, el ignorar las profecías de la palabra del Señor y mucho más ignorar el cumplimiento de la profecía de la palabra del Señor es terrible, es peligrosísimo. Tenerlas en poco es peligrosísimo. Las consecuencias son terribles, son fatales, son espantosas. ¿Acaso usted no teme?
¿Acaso usted no cree que Dios cumplirá su palabra o para bien o para mal? Dios es fiel a su palabra. O para bien o para mal en usted y en mí la va a cumplir. Pero eso va a depender de usted, la decisión que tome. Si usted hace caso a la palabra del Señor, le alcanzará el bien de Dios y será bienaventurado para siempre. Pero si usted ignora y tiene en poco la palabra de Dios, le alcanzará el mal y la destrucción y perecerá para siempre. Pero Dios no quiere que esto pase con usted. Por eso, digámosle a Dios lo que dice Lamentaciones 5, 21 y 22, dice así: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque repeliendo nos has desechado, te has airado contra nosotros en grande manera. Escudriemos sus caminos. Hagamos un alto y examinémonos, hermanos. No es por demás examinarse, aunque usted parece o se sienta bien. Examínese, examinémonos, hagamos un alto. Dios nos lo está diciendo y nos está pidiendo. Jeremías 6:16 dice Dios: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y anden por él. No es cuestión de solo conocer y saber de Dios, sino lo que vale es relacionarnos realmente con Él. Lo que realmente nos vale es tener comunión con Él y hacer su voluntad y obedecer sus mandamientos. Quiero dejarlos con Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Algo que está pasando últimamente en las congregaciones cristianas. Algo que está pasando en las iglesias. No quiero generalizar. No quiero generalizar. Hay congregaciones e iglesias que realmente temen a Dios. Hay siervos de Dios que realmente temen a Dios. Y mi respeto para ellos, mi respeto para ellas. Hay iglesias que son como la iglesia de Esmirna. Hay iglesias que son como la iglesia de Filadelfia, que aunque tienen poca fuerza, pero están esforzándose por lo máximo mantener lo principal, la comunión con Dios, su relación con Dios, y se están esforzando por obedecer a Dios y realmente caminar con Dios, como lo fue Filadelfia, como lo fue Esmirna. Esmirna y Filadelfia, dos de las 7 iglesias del Asia Menor a las cuales el Señor Jesucristo les envió carta a cada una de ellas, fueron las únicas 2 iglesias que se encontraron realmente caminando con Dios. De 7 iglesias, solo 2 iglesias no fueron reprendidas por Dios. Pero las otras 5 tuvieron que recibir una grande y fuerte reprensión. Tuvieron que recibir una grande y fuerte exhortación. Esmirna y Filadelfia fueron alentadas y animadas por el mismo Dios a seguir adelante y firmes en la línea que llevaban, porque caminaban con Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero las demás iglesias recibieron exhortación al arrepentimiento, exhortación a volverse. Y solo quiero leer lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 5. Una de las iglesias que recibió una fuerte exhortación, pareciendo que estaba bien. A simple vista humana, parecía que Éfeso estaba bien. Dice así, Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 5, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia,
y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Hasta ahí todo está bien. Dios está reconociendo. Dios está reconociendo y está realmente, pues, calificando correctamente a la iglesia de Éfeso por sus obras, por sus acciones, por sus hechos, concerniente a lo terrenal, a lo material, a lo pasajero, concerniente a todo ello. En la iglesia de Éfeso estaba todo bien, iba todo bien. El mismo Dios lo reconocía y lo aceptaba. Pero hay un pero y un gran pero. Por causa de cumplir con todo lo material y terrenal y pasajero, había descuidado lo espiritual. Había descuidado lo principal. Había descuidado lo vital. Había descuidado lo más importante. Había descuidado lo eterno. En otras palabras, había descuidado a Dios, porque había descuidado su relación con Dios, su comunión con Dios. Y el hacer lo que realmente Dios demandaba como principal en la vida de un cristiano y un hijo de Dios. Miren lo que dice el versículo 4. Ahí está el pero. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí ya no todo fue bien. Todo iba bien, pero ahí esto echó a perder lo que iba bien. Dice el versículo 5, un llamado que se le hizo a Éfeso y ahora a usted y a mí, a todas las iglesias del mundo entero y a todos los siervos de Dios del mundo entero. Un llamado, aunque parezca fuerte, pero no es mío el llamado, es el llamado de Dios. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Había guardado muchos de los mandamientos que Dios le había dado a la iglesia de Éfeso, pero había descuidado lo principal. Había descuidado lo principal. Miren, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Esto es muy importante, porque a Jesucristo cierta ocasión le preguntaron, le dijeron, alguien le dijo, ¿cuál es el primero y más grande mandamiento? Y Jesús respondió de esta manera. El primero y más grande mandamiento es, amarás al Señor tu Dios de toda tu alma, mente y poder y fuerza. Con todas tus fuerzas, sobre todas las cosas. Y dijo algo más, añadió. Y hay un segundo, semejante a este, que no es menor que este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero lamentablemente, a veces se guardan todos los demás mandamientos, pero se descuidan los principales y la base. Aquí está la base. El primero y más grande mandamiento es amar por sobre todas las cosas a Dios. Poner a Dios siempre en primer lugar en nuestra vida, nuestro corazón, en todo y sobre todo lo que hagamos. Primero Dios, primero Dios, primero Dios, primero Dios. Y después todo lo que queramos poner, pero primero Dios. Por encima Dios. El principal que sea Dios. Por lo tanto, nuestra relación es lo principal que debe haber en nosotros. Relación buena con Dios, comunión con Dios, estar con Dios el mayor tiempo posible o el tiempo suficiente. Pero a veces hay tiempo para hacer cosas, pero no hay tiempo para estar con Dios. O a veces nos damos tiempo para hacer cosas, pero no para estar con Dios. Es bueno hacer buenas cosas, es bueno hacer buenas obras, pero la base y lo principal no es hacer buenas cosas o buenas obras. La base y lo principal es tener real y buena e íntima comunión con Dios y después ir a hacer buenas cosas y buenas obras. Primero, la comunión con Dios. Primero, buena relación con Dios. Primero, intimidad con Dios. Primero, estar con Dios. Y después, todo lo demás que más podamos. Eso le pasó a Éfeso y a muchas de las demás iglesias. Hacían buenas cosas.
hacían buenas obras, cumplían con muchas cosas, pero descuidaron la comunión con Dios y el ayudar a su prójimo. Hermanos, esto es serio. Tomémoslo realmente en serio, hermanos, hermanas. Y los dejo con esto. Ignorar el cumplimiento de las profecías de la palabra del Señor y tenerlas en poco es peligrosísimo. Hasta ahora, si lo hemos hecho, hay lugar para arrepentirnos. Pero cuidado, que el arrebatamiento de la iglesia o la muerte nos tome viviendo así, estando así, porque o nos quedamos o nos perdemos. Hermanos, examinémonos, reflexionemos y tomemos cartas en el asunto. Si no estamos ignorando y teniendo un poco el cumplimiento de las profecías de la palabra de Dios, sigamos así. Esforcémonos por cada día a hacer lo que Dios quiere, pide y demanda de nosotros. Pero si las estuviésemos ignorando y teniendo un poco, arrepintámonos ya, urgentemente. Porque mañana puede ser demasiado tarde y mañana puede ser lloro y crujir de dientes. Hoy es el día de la oportunidad, hoy es el día aceptable, hoy es el día del perdón, hoy es el día del arrepentimiento que nos puede valer, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de volvernos a Dios. Ya. Mañana puede ser tarde. No es de solo cumplir con ciertas cosas, aunque es bueno. Cosas buenas hay que hacerlas, con cosas buenas hay que cumplir, obras buenas hay que hacerlas, hay que llevarlas a cabo, claro que sí. Pero ¿cómo está su relación con Dios, hermano, hermana, que me mire y escucha? ¿Cómo está su comunión con Dios, hermano, hermana, que me mire, que me escucha? ¿Cómo está? Analice eso. Esa es la base, es lo principal, es lo vital. Lo demás viene por añadidura, como Jesús lo dijo. San Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero primero, comunión con Dios. Primero, relación con Dios. Primero, intimidad con Dios. Primero, sintonía buena con Dios. Primero, estar con Dios la vida entera y completa. Tener una comunión íntima con Dios siempre. Todos los días de nuestra vida. Las 24 horas de nuestra vida. No es de ir y conectarnos y desconectarnos de Dios, no, sino es de estar conectados con Dios toda la vida. En todo momento, en todo lugar, a toda hora, estar en conexión con Dios, en contacto con el Salvador. No debemos descuidar por nada, porque un pequeño descuido nos puede costar la perdición, la condenación, el quedarnos a la gran tribulación. Óigalo bien, un pequeño descuido no se necesita mucho. Por eso dijo el Señor, velen, velen. Y las palabras que a vosotros digo, todos se las digo, velen. Es lo que dice el último versículo del capítulo 13 del Evangelio según San Marcos. Hermanos, hermanas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No sigamos invirtiendo este texto tan vital y principal en nuestra vida. No lo invirtamos. Tomémoslo como está escrito, y en la línea que está escrito, y en el orden que está escrito. Hermanos, porque este es el orden de Dios. Primero lo primero, y lo segundo en segundo. Primero es Dios, y luego todo lo demás. Primero la comunión con Dios, y luego todo lo demás. Primero una buena relación con Dios, y luego todo lo demás. Primero intimidad con Dios, y luego todo lo demás. Primero la palabra de Dios, y luego todo lo demás. Dios es primero. Debe ser primero. Y si así lo es, todo irá bien. Nos saldrá bien. Y estaremos seguros hoy en esta vida y seguros en la eternidad. Hermanos, hermanas, les dejo con este mensaje. Ignorar
El cumplimiento de las profecías de la palabra del Señor y tenaz en poco es peligrosísimo. Atención y muy alerta. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén.